Amigo, hermano, el Señor les siga bendiciendo. Qué gozo poder llegar, mis amigos, a su hogar. Gracias a nuestro Dios, contentos, agradecidos con el Señor, porque sin duda alguna, día a día vemos su mano obrar, vemos cómo Dios se glorifica y qué bendición maravillosa la que nos da de poder llegar, mis amigos, allí donde usted se encuentra. Gracias también por darnos esta oportunidad, por permitirnos llegar allí, amigos, a la sala de su hogar, tal vez a su habitación, a través de este medio. Amigos, que Dios le bendiga de una manera grande. Queremos que Dios, en medio de cualquier situación, no sabemos qué momento pueda usted estar pasando, algún momento de crisis familiar, algún momento de crisis en la salud o económica, cualquier situación, la que sea, lo que sí podemos decirle es que el Señor puede ayudarle, puede bendecirle, y con ese fin ha sido creado Palabras de Vida, para llegar a su hogar y decirle que con Cristo sí se puede, decirle como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo. Amén. Que me fortalece. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta hora me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao y el pastor Ayala, siervo del Señor, quien sirve a Dios en la iglesia del barrio La Trinidad. Pastor Humberto, qué bueno una vez más compartir esta mesa. Sí, muy buenas tardes, mis amados amigos, hermanos, y por supuesto mi saludo fraterno aquí a mis compañeros de la mesa. Decirles que estamos aquí con mucho ánimo, con mucha voluntad, con mucho deseo de que Dios bendiga sus vidas. Por eso oramos, intercedemos por ustedes, y nos alegra mucho acompañar este programa de verdad. Pastor Dagoberto, qué bueno compartir esta mesa, pastor. Sí, agradecemos a Dios, y también saludo a mi compañero, mi hermano Humberto Henao y al hermano Angarita, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares. Yo sé que estas palabras, de pronto muchos de ustedes las necesitan para tener una reacción positiva para el bienestar de su hogar. Que Dios me los bendiga. De igual forma, nuestro saludo para nuestro hermano Schneider Jiménez y nuestro hermano Jair Coronado, quienes sirven, amigos, como nuestro equipo de producción. Muy atentos para que podamos llegar a su hogar. Jóvenes, Dios les siga bendiciendo. Amigos, hermanos, vamos a orar. Vamos a presentar a Dios este programa, pedirle al Todopoderoso que Él se glorifique. Y como le dije al principio, no sabemos qué situación usted pueda estar pasando, pero lo que sí sabemos es que Dios puede ayudarle, puede bendecirle. Si le es posible, ore juntamente con nosotros. Pastor Humberto. Amén. Amado Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias y te adoramos por tu misericordia, por esa que extendida hacia nosotros de tantas formas y maneras nos permites hoy estar una vez más frente a estas cámaras para llegar a estos hogares y familias a quienes hoy te los presentamos. Te presentamos cada caso específico, aquellas familias que están en perseverancia, en comunión contigo, guárdalas, bendícelas. Aquellos que carecen de una de las circunstancias o varias que afectan su vida, si bien sea económica, familiar, social, marital, la área que sea, acuérdate de bendecirlos, de ayudarlos, que te busquen, que esa búsqueda te halle y que al hallarte tu bendición venga a ellos. Oro por aquellos hijos e hijas en adolescencia, en juventud, en rebeldía, quizás, todos ellos, para que tú los trates, los ministres, entre tanto que tu palabra es enseñada, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Qué bueno, amigos, orar por la familia. Ese es el tema que hemos traído a través de los programas anteriores y en este programa, amigos, hablar de las familias, porque si tenemos familias fuertes, familias unidas, tendremos una iglesia muy bonita, pero no tan solo, amigos, una iglesia bonita, tendremos también muy buenos vecinos, un buen barrio, una buena ciudad, un buen país, Pastor Humberto. La iglesia tiene una influencia muy poderosa. Es bueno que sepan, amigos, que la iglesia no está puesta sobre la tierra como un grupo religioso solamente, sino para impartir valores y principios, para hacer luz del mundo y sal de la tierra. De ahí que los templos cumplen una función social, además de la función espiritual con la cual nos reunimos, y es prevenir el delito, es unificar familias, corregir conductas inadecuadas. No son pocas las personas que han llegado totalmente desbaratadas por el pecado, por el vicio, por todas las formas y manifestaciones de perversión, de lo que sea, y Cristo las ha hecho nuevas, de manera que la iglesia revierte a la sociedad hombres y mujeres de bendición. Por eso la importancia de acudir a ellas cada vez que nos sea posible. Amigos, por eso, y fortalecer nuestras familias. Gracias a Dios, mis amigos, porque como el pastor Humberto lo mencionara hace un momento, como mucha gente ha llegado, familias destruidas, familias con situaciones bien complicadas, pastor Dagoberto, pero han llegado a una iglesia y el Señor ha tratado con ellos y hoy podemos decir que son familias de bendición. Sí, son de bendición para la sociedad, inclusive que
Esto ha llevado de que a algunos vecinos hasta le digan a uno, pues el deseo, le manifiesten el deseo de asistir a la iglesia, Amén. porque ven la educación de nuestros hijos, el comportamiento, que no hay griterías, de que hay una armonía total dentro del seno del hogar. Por eso yo creo que sería egoísta el uno vivir así y no compartirlo. Eso es lo que yo creo que nos ha motivado a que podamos salir a través de estas redes a compartirles a ustedes de que se puede verdaderamente direccionar de nuevo el bienestar, la armonía, el amor, la fraternidad, la comprensión dentro del seno del hogar. Amigos, todo cuando se busca al Señor, cuando se sirve a Dios, cuando se sigue el patrón de Dios, amigos, cuando realmente puede uno notar que las familias están conformadas como debe ser, entonces uno puede notar, amigos, también el respaldo y la bendición de Dios. Por eso, la invitación a la casa del Señor. Queremos recordarle que le estamos esperando en Cañaveral, de igual forma en el barrio La Trinidad y Florida Centro, amigos. Nuestros templos están abiertos, queremos orar por su familia, pero juntos también exaltar, glorificar el nombre de nuestro Dios. A continuación, la dirección, amigos, de la iglesia del barrio Cañaveral. Con mucho gusto, hermano Arturo y amados televidentes, nosotros estamos ubicados en la calle 34, número 2627 del barrio Cañaveral, a media cuadra solamente de, de la estación del Metrolínea. Allí tenemos reuniones martes de oración, jueves de estudio bíblico, domingos, sábados, culto juvenil a las 6:30, muy interesante. Los muchachos están practicando y entrenándose en la vida ministerial también. Y el domingo a las 9 un gran culto, es el más concurrido. Y a las 5 de la tarde nos volvemos a congregar para seguir adorando al Señor. Allí le esperamos cuando se den visitarnos. Nos alegra, mis hermanos, de verdad como Dios ha bendecido su obra. Pastor Humberto, cuéntenos, ¿cómo va esa construcción? Ya vamos adelantados. La cimentación fue muy costosa, la estructura es en acero, pero ya se fundió lo que llamamos comúnmente la plancha y ya se está siguiendo para el segundo y tercer piso, que va a quedar de 3 pisos esa construcción, de manera que sí nos ha ayudado el Señor mucho y allí estaremos ya, esperamos por allá al fin de año ya estar haciendo uso del lugar que Dios nos proveyó. A la casa al lado la derribamos y ahí estamos construyendo. Qué maravilloso, pastor, esto nos alegra, de verdad como Dios sigue bendiciendo su obra. Amén. Amigos, acomodando el sitio para que usted vaya, sepa. Amén. Que haya una silla, amigos, dispuesta para usted, para que oiga la palabra de Dios. De igual forma, nos alegra como el Señor ha venido bendiciendo al pastor Dagoberto, allí en el barrio La Trinidad, pastor. Bueno, aunque apenas estamos completando 2 meses de haber llegado a esta maravillosa ciudad, sin embargo, hemos visto que ha llegado la gente, algunas de las personas que se habían retirado de la iglesia han llegado graneaditos, pero ahí vamos con el deseo de aportar algo para la obra del Señor y restaurar muchas vidas a través del mensaje de la palabra del Señor. Pastor, la iglesia está cerca allí al Campanazo, como unas 2 o 3 cuadras. Unas 3 cuadras más o menos del Campanazo, en la carrera 18. Ahí le estamos invitando, tenemos nuestros cultos de escuela dominical, los días domingos a las 9, en la tarde a las 5 de la tarde. Y en la semana, martes, jueves a las 6 de la tarde, allí lo estamos esperando con los brazos abiertos para compartir este mensaje precioso de la palabra del Señor. De igual forma, mi amigo, no olvide que en Florida Centro le estamos también esperando. Carrera octava, número 339, frente al hospital. Día martes y jueves, 7 de la noche, domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Les recuerdo que nuestros jóvenes se reúnen el sábado a las 6:30 a bendecir y a exaltar el nombre de nuestro Dios. Queremos recordarles que estamos charlando acerca de matrimonio y familia. En esta ocasión, amigos, charlaremos y seguiremos charlando acerca de las crisis familiares. Ya regresamos.
Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios. Las crisis familiares, esas crisis que no faltan, esos problemas que no faltan. Pastor Humberto, hay gente que a veces dice, yo tengo problemas en el hogar porque me casé fuera de la voluntad de Dios, y son las excusas que algunos a veces sacan, pero yo creo que, amigos, las situaciones, los problemas no dejan de llegar a un hogar, no dejan de llegar a una familia, pero que con la ayuda del Señor sí podemos sacarlos adelante, pastor. Por supuesto que sí, es que ninguna familia está exenta. Familia perfecta 100% sobre la tierra no hay, si hay el hogar ideal, el que debe ser dentro de los parámetros bíblicos. Lo que ocurre es que algunos, con el andar del tiempo, al no alimentar adecuadamente la vida familiar no es estéril, tiene que estarse alimentando del amor, del afecto, de la responsabilidad, de las buenas acciones, del respeto, todos aquellos valores que se deben proclamar y vivir en el seno de la familia deben estar en vigencia, y además de los detalles hacia ella, el buen trato, muchas gracias, tuvo una cantidad de pequeñas conductas y comportamientos que enriquecen la vida del hogar. Que el niño trajo las chancletas, muchas gracias. Que la niña acercó un café, muchas gracias, hija. A la esposa, que bien te queda ese vestido, cómo te luce esa moña. Cositas así como tan sencillas y tan rápidas, pero que alimentan. La otra persona siempre sabe que uno está pensando en ella, que salió uno por X o Y causa, el detallito para la esposa, así sea, ellas con cualquier cosa se conforman. ¿Sí? Que llegó un bolsito, que una correíta, que una zapatico, una cosita sencilla. A veces la economía no permite mucho, pero de esos pequeños detalles se mantiene una familia y se nutre, de manera que sí podemos decir con todo gozo y alegría que sí se puede vivir una vida de matrimonio, y que nunca a los que nos hemos casado en Cristo nos ha pesado haberlo hecho. Ahora, pastor, qué importante es por eso que el ministro se ha casado, ¿no? Porque puede entender, comprender las situaciones de cualquier familia que esté pasando alguna situación difícil. A diferencia del catolicismo, donde se le prohíbe a sus clérigos tener una familia, que es una doctrina antibíblica además, la Biblia establece que el obispo, sea el líder, sea marido de una sola mujer, que críe hijos, que los tenga en sujeción, porque la familia sí muestra el tipo de líder que es. Claro. Bien sea en el campo religioso, en el político, en el social, en el área que sea, la familia muestra quién es la persona que está al frente. De manera que todos esos hombres que uno ve en la televisión, en la radio y tal, sería muy bueno que uno pudiera tener acceso a su información familiar. Ahí se demuestra qué valores profesan, qué tipo de estructura moral y ética hay en esa persona. De manera que el ministro, por ser tan elevadas las normas para el hombre de Dios, se establece que tenga un hogar, que sus hijos sean creyentes. Porque si no lo son, ¿cómo yo voy a persuadir a otros que sean cristianos si no soy capaz de persuadir a mis propios hijos? Es una cosa bien seria, y la Biblia lo establece como requisito. Eso está en las epístolas pastorales, de manera que es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, pastores, en el programa anterior charlamos un poquito acerca de las crisis familiares y hablamos acerca de sus causas. Tocamos dos. La primera, el carácter de cada miembro y la crianza de los hijos. Pastor Humberto, háblenos un poquito, a breve, acerca del carácter de cada miembro. La palabra carácter es el conjunto de cualidades o defectos que condicionan la conducta humana. Si uno, antes de casarse, como yo tuve la bendición de observar, de analizar, entonces uno no puede equivocarse. Los jóvenes que nos están oyendo, es bueno que sepan que usted no tendrá excusa, ninguno la tiene, porque uno no se casa bajo los efectos de ninguna droga, no enajenado mental, ni un sacerdote, ni un juez, ni un notario, y menos un pastor puede casar a una pareja que esté, por ejemplo, llega una pareja a casarse, y de pronto el oficiante, bien sea, repito, sea cura, sea juez, sea notario, sea pastor, percibe algún tufillo, alcohol, inmediatamente esa persona legalmente debe suspender esa ceremonia, porque a uno le pregunta si está en su estado, en sus plenas facultades, si es de su espontánea y soberana voluntad casarse con la persona con la cual uno va a contraer matrimonio. Cuando uno dice sí, uno quedó atado. Ahí no venga después a decir que fue que yo, no, porque uno tiene claro, si hay decisión que uno lo piense una y otra vez, es la decisión de casarse. Esa decisión en toda persona, bien sea evangélico, católico, de la creencia que sea, o un ateo que sea, lo piensa una y otra vez, de manera que uno no puede argumentar después que se equivocó. Para eso Dios nos dio 5 sentidos, una capacidad de análisis. Y ante todo, hay que observar mucho el carácter. El temperamento es determinante en una relación de pareja a largo camino. Por eso se dice que antes de casarse, abra bien los ojos, ¿no, pastor? Y después de cerrarlos, después de casados, ciérrenlos definitivamente. Por eso dice la Biblia en Proverbios, dice que es mejor encontrarse con una osa
que ha perdido sus cachorros que con un necio en su necedad. Y Proverbios da muchos consejos al respecto. Proverbios dice, por ejemplo, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Eso está en Proverbios 14:1. Tantas cosas que dice la Biblia del carácter, de la conducta. Y lo que la persona es, lo demuestra a través de su comportamiento diario. Pastor Dagoberto, el segundo punto que analizamos que día fue la crianza de los hijos. Sí, eso es importante para la formación de la estructura de un hogar, cómo criamos los hijos. Lo que nosotros le demos en la niñez a los hijos van a depender de ellos el futuro, lo que van a hacer en el mañana. Si no hay una buena formación, pues yo creo que se ha fracasado en el rol que nosotros tenemos como padres. La crianza de los niños es importante, de nuestros hijos, sobre todo cuando tiene estructura bíblica. Como decía nuestro compañero, nuestro hermano Humberto, el libro de Proverbios da muchas enseñanzas y muchos consejos edificativos para el seno del hogar, que a veces no son tomados en cuenta. A veces leemos otras cosas que verdaderamente es basura, lo que llevan es destrucción. Yo creo que no es el tiempo de entretener nuestra mente leyendo aventuras ahí que no traen ninguna edificación. Si esta sociedad volviera a la palabra, al consejo, yo digo que viviríamos mejor. Da pesar uno visitar las cárceles de nuestras ciudades y ver la atestada de tantos de nuestros jóvenes que de pronto, si se hubieran direccionado bien, serían una bendición para nuestra sociedad, para nuestra nación, pero desgraciadamente no hubo una enseñanza adecuada para estos muchachos. Por eso hoy los vemos con una vida destruida, no quieren saber nada de su padre. Inclusive yo he conocido, ayer en Medellín tuvimos la oportunidad de estar entre las bandas y gente que manifestaba, decía, hombres, yo me encontrara el cucho, lo coso a tiros. Eso da mucha tristeza, porque ahora los hijos ven que parte de lo que ellos son, los padres tuvieron mucho que ver con la crianza, la mala crianza de estos muchachos, que hoy en día son un desastre para esta sociedad. Amigos, las crisis familiares, el carácter de cada miembro, la crianza de los hijos, Pastor Humberto, la economía. Según las estadísticas, ocupa el tercer lugar en el índice de divorcios y separaciones que se sufren en Colombia y en el mundo. Alguien dijo con sobrada razón que cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Todo hogar, por básico que sea, necesita una economía, así sea elemental y básica. Entonces es determinante, antes de casarse, que los jóvenes sepan en qué trabaja el otro, qué sabe hacer ella. Porque es que un par de jovencitos que están en la adolescencia se embarcan en una aventura sentimental, va a ser un fracaso, porque son una carga social. Y uno tiene derecho a casarse cuando ya uno no sea carga familiar, cuando ya uno tenga un trabajo independiente, cuando uno tenga ya una forma de ganarse la vida. De manera que es importante también saber que la Biblia establece un modelo, un diseño para la economía familiar. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:8 se establece que el hombre es el responsable. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, que el hombre es el que provee. También establece la Biblia que la mujer es administradora, la esposa. Está en Proverbios capítulo 31, que es extenso. Y los hijos como dependientes hasta que tengan edad de ser productivos. De manera que cuando ese modelo económico se aplica, hay responsabilidad en las finanzas, hay buen manejo, no se gasta el dinero en lo que no es pan y el trabajo en lo que no sacia. El dinero nuestro de los cristianos evangélicos, ¿por qué nos bendice Dios? Porque no va a parar a los juegos de azar, ni va a parar a los prostíbulos, ni a las cantinas, ni a los antros de maldad. El dinero nuestro es santo, es sagrado. Y entonces, al usarlo de una manera correcta, y yo lo digo porque yo no fui pastor toda mi vida, yo fui pastor 4 años después, 3 años después de mi conversión. Esos años anteriores, ¿qué hacía yo? Jornaleaba en el campo. Y veía de mi madre y de mis 7 hermanos cómo nos hacía rendir el dinerito Dios, echando cálculos, cada uno aportaba lo que podía y de esa manera salimos adelante con la ayuda del Señor. De manera que el modelo bíblico está aquí y está para observarlo, y si uno lo observa y lo aplica, Dios bendice la economía familiar. Qué bueno. Amigos,
Otra de las que produce las crisis familiares, otra de las causas es la influencia de terceros. Pastor Dagoberto. Sí, eso tiene que ver mucho más. Estaba hojeando hace algunas horas la vida, la influencia que tuvo, digamos, Jezabel, no solamente en el hogar de Acab, que era su esposo, el rey de Israel, sino posteriormente, después de la muerte de Acab, la enseñanza mala de esta mujer influenció a una nación entera, la llevó a una separación total de Dios, de los propósitos de Dios, de los principios. Sucede así también en el rol de la familia, de que hay veces permitimos de que gente ajena a nosotros quiera intervenir, o también pueden ser los suegros, los cuñados. Yo creo que si uno se casa debe haber adquirido la mayor madurez al dar este paso, y si hay madurez yo creo que tenemos también la entereza de salir adelante con los problemas que se nos presenten. Con razón el Señor dijo en el libro de los Salmos, dice, deja la casa de tu padre y de tu madre, porque en lugar de tus padres te serán tus hijos. Eso puede influenciar para mal, sobre todo para mal en la estabilidad de un hogar, permitir que otros se inmiscuyan en los problemas que son de competencia de nosotros. También dice aquí que los medios de comunicación, sobre todo hoy en día la mujer es muy dada a estar viendo novelas, que eso no, de verdad que no trae ninguna edificación. Sabemos la mayoría de estos actores que personifican algún personaje de una novela son gente que tienen una vida desastrosa. ¿Qué puede transmitir esa alguna persona a ellos? Yo creo que nosotros no podemos dejarnos influenciar, sacar lo bueno, tampoco vamos a satanizar los medios. Los medios son buenos si se les da un uso adecuado. Entonces, no vamos a permitir que unos terceros, ni los medios de comunicación, ni familiares estén inmiscuyéndose en los problemas nuestros. Sobre todo cuando tenemos el temor de Dios. Amén. Vamos en oración a Él. Él nos va a ayudar a salir adelante. La Biblia nos dice que si dos o más de nosotros nos ponemos de acuerdo, si hay un acuerdo, amado, por muy grande que sea el problema, nosotros vamos a salir airosos. Y eso se lo vamos a transmitir a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Qué interesante, amigos, pastor, la influencia de terceros, sobre todo a veces los familiares, los amigos, como a veces personas que entran allí al hogar y se permiten que entren, y cómo ha sido un fracaso, situaciones muy complicadas. En esto el Señor es tan celoso, Pastor Humberto, que inclusive Génesis capítulo 2, el verso 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Exactamente esa misma frase la repite Jesús siglos después. Mateo 19, 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Llama la atención que también el apóstol Pablo cita exactamente el mismo texto en Efesios, lo que indica que el matrimonio debe ser independiente, que cada uno de los contrayentes o integrantes de ella, el esposo y esposa, deben tener la madurez emotiva suficiente para no depender en el sentido de tener que estar pidiendo opiniones o conceptos. Esa persona debe tener ya la solidez, la madurez. De ahí que inclusive la normatividad colombiana prohíbe el matrimonio de una menor de edad, de un menor de edad. En Colombia no se casa ningún joven menor de 18 años, y cuando hay una jovencita tiene que llevar una autorización notariada o autenticada de sus padres, porque ya se ha comprobado que la madurez emotiva es determinante para sacar a un hogar. De manera que cuando terceros influyen, el hogar puede dañarse, se afecta y puede en un momento dado se influye negativamente, porque también tenemos que hablar de suegras o familiares que son sabios, temerosos de Dios y saben dar sabios consejos a los jóvenes y nos han ayudado mucho a enderezar caminos incorrectos. Sin duda alguna, mis amigos, y entre esos tenemos algún ejemplo. Sería bueno hablar del suegro de Moisés, pastor, ahora dentro de la próxima sección, cómo este hombre se comportó y pudo darle un buen consejo a su yerno. Amigos, pero qué importante es no dejar que otros, que terceros estén allí, amigos, influenciando,
porque la verdad van a hacer daño. Hablamos de los medios de comunicación, también será bueno, Pastor Humberto, hablar un poquito acerca de las redes sociales. Sí, señor. Ya regresamos. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios después de esta invitación que se nos ha hecho a la casa de Dios. Invitación, amigo, para usted, que le esperamos de verdad, de todo corazón, en la casa de Dios, la iglesia del barrio Cañaveral, la iglesia del barrio La Trinidad y Florida Centro. Estamos muy atentos, dispuestos, amigos, para atenderle, para orientarle de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos charlando, amigos, acerca de las crisis familiares y ya hemos charlado acerca del carácter de cada miembro, la crianza de los hijos, la economía y también la influencia de terceros. Hablamos de familiares, de amigos, de medios, de comunicación, de suegros que en ocasiones son un problemita serio, pero también, como ya el pastor Humberto lo mencionaba, también hay suegros que son una hermosa y gran bendición. Ejemplos tenemos en la Escritura. Hubo una suegra, una tal Noemí, muy sabia esa señora, y condujo su nuera Ruth a un matrimonio feliz. Pero anterior a eso, ya usted lo mencionaba en la etapa final de la sesión pasada, de Jetro, un hombre que fue a visitar a su yerno Moisés, y cuando vio el exceso de trabajo que él tenía, le dio unos consejos tan sabios que Dios se los aprobó. Eso está en Génesis capítulo 18, en Éxodo 18, y cómo este hombre, haciendo caso a esa orientación de este hombre, pues mejoró no solamente su calidad de vida personal y familiar, sino también la parte administrativa de la nación de Israel. De manera que sí tenemos que hablar de personas muy útiles y buenos consejeros. Pero es importante, pastor, que toquemos aquí un fenómeno bastante nocivo que hoy se ha dado y que está incrementándose, es el uso inadecuado de las redes sociales. Ahora no es necesario que una persona venga a nuestra casa para que interfiera en ella. No es necesario tener una persona de frente para hablar con ella. La tecnología permite ahora la cercanía. Hasta de un país a otro uno se conecta. Yo viajo y hablo a través de videoconferencias con mi casa y veo ahí mi persona, mi familia, desde el otro lado del mundo, desde donde esté. De manera que esas redes sociales, si no se manejan con cuidado, a través de ellas interfieren en muchos casos. Ahora inclusive las normas están permitiendo que una evidencia de un dispositivo electrónico es prueba para en un momento dado romper una relación. ¿Cuántos hombres hay que andan con ese celular con miedo? Se los llevan hasta para el baño, no quieren que nadie sepa. Mujeres también se levantan del cuarto, aún ya estando en la cama, y se van a responder allá una llamada porque no quieren que él oiga o ella oiga lo que están diciendo. De manera que todo esto genera desconfianza, inseguridad, claro. Y eso trae problemas que han llevado a la ruptura del matrimonio y por supuesto al trauma y a la afectación negativa de los hijos.
Amigos, y esto mirándolo en el caso de los esposos, pero acaba el pastor Humberto de mencionarlo al final, también cómo está afectando a nuestros hijos, nuestros muchachos, pastor. Mire, cuando la tecnología llega y cada uno de los que la tienen la usan, él tiene su celular aparte, ella tiene su celular aparte, los hijos su celular aparte, eso empieza el proceso de desnaturalización, deshumanización de la familia. Porque ya no hay diálogo, no hay comunicación, no hay risa, no hay charla, no hay comentarios positivos. Cuán provechoso es para mí, me ha servido, por ejemplo, comentar una noticia de la televisión, un tema que se pone en el momento del comedor, en una charla familiar, discutir temas serios, trascendentes, actuales, en el campo político, en lo económico, en toda esta parte que está sucediendo. Pero no sucede así, cuando hay un celular y cada uno lo tiene, la persona entonces depende del aparato de las redes sociales y ahí se desnaturaliza la familia, se pierde ese vínculo sagrado que debe ser el diálogo, la comunicación continua. Y de ahí que vienen todos los demás problemas, porque por ahí se fomenta demasiada chismografía, comentarios a veces de afuera, y los problemas de familia a veces no se tratan por eso. De manera que sí conviene que hagamos resaltar que las redes sociales están siendo un azote para la familia moderna. Sí, desafortunadamente, amigos, cuando ya el pastor Dagoberto lo mencionaba, no se les da un buen uso, qué problema tan serio. Ahora, sería muy bueno pues charlar, y vamos a charlar de las consecuencias. ¿Qué consecuencias trae, mis amigos? El carácter de cada miembro, la crianza de los hijos, la economía y la influencia de terceros. Cuando esto no se lleva bien, entonces, pastor Dagoberto, hay algunas consecuencias, y entre unas está la ruptura de la comunicación. Sí, hay ruptura, ya no hay el diálogo. Yo digo, cuando en el libro de Génesis Eva fue atacada por la serpiente, ¿dónde estaba Adán? Bueno, algunos dicen que posiblemente haya habido un distanciamiento en cuanto a su relación, su comunicación. Es importante que nosotros alimentemos. En el centro, como decía el hermano Humberto, este asunto del manejo del hogar, siempre hogar perfecto no lo va a haber. En el caso mío, han habido momentos en que de pronto puede haber un roce como pareja, pero Dios nos ha ayudado a utilizar los momentos cuando estamos a solas como pareja, la comunicación, el poder hablar, se bajan los humos, si hay que pedir perdón, se pide perdón, pero no permitir que nosotros seamos haya una rotura en la comunicación con pareja. Sobre todo nosotros, cuando somos ministros del altar y hay veces se nos acercan mujeres con problemas, hay un grave peligro. Cuando ha habido una rotura en la comunicación con nuestra pareja, podemos quedar vulnerables a cualquier ataque del enemigo. Si eso lo utiliza el enemigo con gente como nosotros, que por la gracia de Dios, su misericordia, podemos decir que estamos cercanos al Señor. Imagínense aquellas personas que no tienen el temor de Dios, las consecuencias que podría traer la rotura en la comunicación como parejas. Amigos, esas consecuencias, amigos, una de ellas la ruptura de la comunicación. Pastor Humberto, también la amargura y el resentimiento. Creo que en la sesión pasada tocamos un poquito acerca del tema, pero el resentimiento es el acumulo de amargura. Se va acumulando, y Efesios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, que el problema diario hay que arreglarlo. Por eso Jesús dijo: bástele a cada día su propio mal. El problema de ese día no dejarlo acumular, porque se va acumulando y va creando separación, ausencia de comunicación, parejas que ya no se comunican, y entonces empieza a ganar terreno el enemigo. La comunicación es determinante para ello. Entonces ese resentimiento se acumula y puede en un momento dado explotar los nervios. Pero hay personas que a la mínima sugerencia de una vez explotan porque están sobrecargados de resentimiento, y entonces cualquier oportunidad la aprovechan para explotar, lo cual no está bien según la Biblia y según pues las normas que rigen el matrimonio, de manera que hay que cuidarnos de la amargura y del resentimiento. Pastor Dagoberto, también podemos hablar que otra de las consecuencias de estos problemas son precisamente la ofensa y el irrespeto mutuo. Sí, yo creo que las ofensas pueden también ser consecuencia de la amargura. Como decía nuestro hermano Humberto,
el no ventilar eso, el no desahogarse, puede ser una olla a presión, que a la postre va a hacer grandes estragos. Entonces, estas ofensas son la manifestación de lo que se ha venido acumulando constantemente. Y yo siempre he dicho que para cazar una pelea se necesitan dos, pero imagínense si los dos tienen el mismo temperamento, eso va a llegar a consecuencias muy funestas. Pero si alguno tiene la madurez de bajar, en el caso mío, como hemos venido diciendo, pues traemos aquí a la memoria nuestra propia experiencia. Yo he sido un hombre de carácter fuerte, y yo me acuerdo, gracias a Dios por la esposa que me ha dado, porque cuando de pronto ha llegado el momento de calentura, mi esposa me dice, cuando voy a abrir la boca, me dice, mire lo que vaya a decir, para que no tenga que pedir perdón. Y eso pues, me ha servido a mí para bajar la presión, y gracias a Dios, pues, estos pequeños desajustes, hay veces del carácter, han llegado a buen término, gracias a Dios, porque Dios me ha dado una mujer sabia. Qué bueno, pastor, oír pues esto, porque en ocasiones el irrespeto, pastor, o estas situaciones de maltratarse verbalmente, en ocasiones se ve muy seguido en las parejas o en muchas parejas precisamente, y eso es lo que nos ha traído una serie de crisis familiares. Sí, en el asunto cuando hay este calentamiento, le dice uno una frase de pronto no obscena, pero una frase o un dicho con un tono severo, entonces el otro dice, ay, tampoco me voy a quedar atrás. Y ahí está el problema cuando queremos igualarnos. Yo creo que es mejor dar el brazo a torcer, y cuando ya se hayan bajado los humos, utilizar el diálogo. El diálogo es importantísimo. En todo hogar va a haber problema, pero si nosotros podemos con cabeza fría de entrar al momento de diálogo, yo creo que Dios nos va a ayudar y vamos a salir adelante, hermanos. Qué bueno. Ahora, amigos, otra de las consecuencias, pastor Humberto, son las secuelas psicológicas y emocionales, pastor. Hemos tenido en sesiones de consejería la tristeza de oír, por ejemplo, mujeres ya avanzadas en años con edad de haber tenido un hogar, una familia, y debido a los traumas que les quedaron de la vida de hogar, al ver el maltrato del padre hacia la madre o las circunstancias que fueron negativas, quedaron marcadas esas personas. Y dicen, yo nunca me casaría. Y se han llevado ese trauma hasta la tumba. Y han preferido morir solos, todo, porque en el hogar no vieron un ejemplo digno de imitar. Esto es bien delicado, porque priva a la persona de la satisfacción y del modelo bíblico que es tener un hogar. La Biblia establece que el ser humano debe casarse y multiplicarse sobre la faz de la tierra. El hogar y la familia llenan una cantidad de vacíos, de expectativas, colman unos anhelos. Sentir el hijo, la niña que le abraza a uno, sentir un niño de 2 años, una niña, una hija o hijo que le acaricia a uno, que le dice papi, es una experiencia emocionalmente que solamente quien la tiene la puede contar. El ánimo que uno puede llegar como llegue del trabajo, de las circunstancias, y el correr del bebé que ya empieza a caminar, los bracitos abiertos, baja la temperatura, como decía el pastor Dagoberto. Dios usa a los hijos para bendecirnos. Pero si no hay ese factor, si el niño lo que oye es gritos y maltrato, pues se va a quedar un trauma, no solamente en los hijos. Hay mujeres que se han separado y nunca más han vuelto a convivir, otros hombres tampoco nunca han vuelto a establecer parejas porque quedaron con un trauma. Y algunos inclusive llegan a creer que no hay mujeres buenas, que no hay hombres buenos tampoco. ¿Por qué? Porque vivieron una vida de amargura, de contiendas, de peleas, de infidelidades, una vida de traición, de hipocresía en el seno del hogar. Lo que hace es ensombrecer esa familia, y allí no va a estar la bendición de Dios. De ahí la importancia de oír lo que Dios dice. Y escuchen lo que el apóstol Pedro, por ejemplo, dice en 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lindo este texto, porque si se vive sabiamente, uno termina los días satisfecho, contento, y luego también los hijos siguen el mismo ciclo y se perpetúa.
de generación en generación la bendición de Dios sobre nosotros. Amigos, pero son problemas cuando no se sabe llevar realmente un matrimonio, las secuelas psicológicas, emocionales que quedan cuando no se sigue el patrón bíblico. Cuando seguimos el patrón bíblico, entonces bien tiene razón Proverbios cuando dice: el que haya esposa, haya el bien. Hoy hay mucha consejería familiar, muchos psicólogos. Yo conocí una que ejercía la psicología y era consejera familiar en Bogotá. Y esta señora, en una de las ocasiones que la visitamos, porque era orientadora del colegio, pues nos daba la charla. Después nos enteramos que su hogar se le había roto. O sea, no es suficiente la psicología, no es suficiente el conocimiento, no es suficiente la cabeza llena de ideas. Es necesaria la presencia del Dios del cielo. Sin Cristo, mire, no importa la intelectualidad que sea. Los profesionales saben, y algunos me estoy oyendo, que en el ámbito profesional hay una cantidad de aventuras extramaritales, circunstancias pecaminosas. En el ámbito político ni se diga, hay una cantidad de factores negativos de orden moral que están arruinando las familias. Los hogares, cuando los hijos descubren la infidelidad del padre o de la madre, se llenan de traumas, creen que nadie va a ser capaz de sacar adelante un hogar. Esos muchachos van a ver a la mujer como un objeto, no como una persona, de manera que se va multiplicando la maldición también, porque también dice la Escritura que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. A la inversa, también visita nuestros hogares con bendición hasta generaciones futuras. Qué bueno. Es hermoso esto. Ahora, pastor, cuando los chicos descubren lo que usted está mencionando, como la infidelidad del padre o de la madre, en todos esos chicos son tan afectados psicológicamente o emocionalmente que aún hasta el nivel de sus estudios va al piso. En lo académico descienden. Mire, la estadística lo dice. La gran mayoría de pandilleros, de muchachos que los llaman los ninis, ni estudian, ni trabajan, ni nada. ¿Sí? Esos muchachos provienen de hogares disfuncionales, de hogares fragmentados, de familias despedazadas. Esta gente que se acaba de desmovilizar, muchos jóvenes de ellos cogen esos caminos precisamente por la decepción hogareña, porque descubren que la mamá y el papá no son los que son, aún en el campo evangélico, en las iglesias. ¿Cuántos jóvenes se han decepcionado de descubrir que el papá era un hipócrita en una congregación cristiana? Seguro. Aún en el púlpito, ¿cuántos muchachos, hijos de pastores, se han decepcionado de la vida y no quieren saber nada del evangelio porque descubrieron que el papá o la mamá no son los que dicen ser en un altar? De ahí que los hombres que ocupamos el altar tenemos la obligación, esto no es la opción. Si no tiene ética, moral y dignidad, respeto, valores y principios, no se meta de pastor. Claro. Si no lo haga. Amigos, no lo olvide, las crisis familiares, cómo se presentan estas situaciones, pero a la luz de la palabra también se nos enseña cómo salir de ella. Amén. Ya regresamos. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios
Qué bueno, qué maravilloso es charlar acerca de la familia, charlar acerca de las crisis que en ocasiones vienen, pero cómo salir adelante cuando buscamos al Señor. Ya charlamos acerca de sus causas, sus consecuencias. Ahora hablemos un poquito de la evaluación de las crisis. Pastor Dagoberto, su origen. Bueno, una crisis puede resultar en el asunto de la intimidad. En el asunto de la consejería hay un alto porcentaje tiene que ver con el asunto de la intimidad. Cuando la Biblia dice no os neguéis uno a otro, dice a no ser de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración. Eso de negarse, o hay veces la mujer cuando está enojada con el esposo, hacerse la enferma y negarse en la intimidad, eso ha acarreado muchos problemas. De allí viene el problema del asunto del adulterio, cuando, como decía aún nuestro hermano Humberto en una clase que nosotros escuchamos entre los presbíteros, de que un esposo bien ministrado o bien atendido no tendrá necesidad de irse a rebuscar por allá en la calle. Es muy peligroso que una mujer se niegue en la intimidad a su esposo, eso abriría puertas para la infidelidad. Amigos, su origen, Pastor Humberto, sus motivos. Hay que identificar claramente el motivo de la crisis. El pastor Dagoberto acaba de mencionar uno que es la vida marital, pero hay otros. Puede ser la economía, una enfermedad, la influencia de terceros. Algunos de los que vimos anterior pueden darse, el entorno social, las circunstancias, ¿qué le digo?, espirituales, la ausencia de Dios. Es decir, hay que ser lo suficientemente humildes y entendidos para ir a dónde está el origen. La mayoría sí se radican, se empieza en la vida íntima. Esa es una epidemia terrible que en ambos casos está afectando. Pero también hay otros, por ejemplo, cuando la economía no alcanza, cuando el hombre introduce la borrachera. Inclusive una de las causas de divorcio es la vida promiscua, desordenada. Otra es el alcoholismo comprobado. Otra, la violencia intrafamiliar, la agresividad verbal o física. Todo eso, entonces, cuando se descubre la raíz del problema, hay que ir allá. Si fue una mala palabra que él le dijo a ella o ella le respondió a él, hay que tratar ese caso. Si es un caso de adulterio, que es ya de peso, porque una cosa es una ofensa verbal y otra es el descubrimiento, por ejemplo, cuando hay un hijo ilegítimo por fuera del hogar. Es una cosa seria. Eso ya requiere un tratamiento más a fondo y ahí hay que intervenir el pastor, si es el caso, el Dios del cielo, por supuesto. Es decir, tiene que haber de verdad una sanidad que no es de un día para otro. Pero si es un asunto verbal, un maltrato, puede sanarse más fácil. Si es un asunto de una circunstancia familiar, también se puede tratar. Es decir, de acuerdo a la naturaleza del caso, así mismo se trata el tema para buscar la solución, porque la hay. Claro. Inclusive hay profesionales en el campo psicológico que tienen hogares bonitos y que tienen la autoridad moral para corregir, porque no es lo mismo tomar de una cartilla, de un libro que tantos hay, tanta información que hay, o bajar de internet y luego venir a darle un consejo cuando uno tiene el hogar desbaratado y la familia en crisis. Seguro. Eso es así. Bien, amigos, evaluación de la crisis, su origen, sus motivos, su naturaleza. Puede ser moral, puede ser económica, puede ser personal. Pastor Dagoberto, sus efectos. Los efectos de una crisis de estas son devastadores. Son devastadores si no se toman cartas en el asunto. Tantos hogares que en un principio uno los conoció, que fueron un ejemplo, pero de pronto hubo un desbalance en alguna circunstancia de la vida y eso ha traído efectos tremendos. A mí me tocó pastorear en la ciudad de Medellín, en los barrios populares, en el asunto de las bandas, y la mayoría de los muchachos les preguntaba a uno porque dialogaban, amaban el evangelio a pesar de estar en esa circunstancia tan difícil de la vida de ellos. Sin embargo, muchos de ellos, el efecto de que hayan empuñado un arma, estén delinquiendo, porque hubieron problemas dentro del hogar, problemas que no se resolvieron. No hubo diálogo, no se llamaron, porque el problema de nosotros los adultos es nos cuesta mucho trabajo pedirle perdón aún a nuestros hijos cuando nos equivocamos. Yo utilicé el asunto de pedir perdón porque a veces
uno castiga a los hijos injustificadamente y esto puede traer efectos tremendos, el resentimiento de los muchachos hacia los padres. Y es de hombres equivocarse. A mí me ha tocado llamar a mi muchacho y decirle, hombre, en esta actitud que tomé yo me equivoqué, yo aquí públicamente delante de sus hermanos, yo les pido perdón. Yo los amo y gracias a Dios que Dios nos ha ayudado, ha habido reconciliación, pero en muchos casos no se toman estas medidas. Se deja que el tiempo pase y el muchacho acumule y sea una bomba de tiempo. Amado, esto es lo que ha traído un desastre terrible de efectos devastadores para nuestra pobre sociedad. Qué bien, pastor, poder uno tener esa altura de reconocer cuando se equivoca, y eso hará que los efectos, hombre, menguen definitivamente y en algunos casos desaparezcan, porque como lo mencionaba el pastor Humberto hace un momento, esos efectos son devastadores. En ocasiones el problema es bien complicado y sobre todo, pastor Humberto, hablemos un poquito acerca de sus implicados. Por supuesto que todos. Una crisis familiar afecta a todos. Alguien dijo de una manera figurada que cuando dos elefantes pelean, el que sufre es el pasto, ¿sí? Y la verdad es que es así. Las personas que están bajo esa cubierta familiar son afectados necesariamente. Por ejemplo, cuando hay un divorcio, una separación, cuando la custodia queda, son varios hijos, cercenar esa familia, partirla en dos, unos con ella, otros con él, que cada 8 días la puede ver él o la puede ver ella, eso es un daño enorme. Si usted está pensando en romper su matrimonio en un divorcio, le quiero decir que usted debe dimensionar, amigo mío, los efectos colaterales que eso produce, aún familiares. Por ejemplo, una pareja divorciada, ¿cómo quedan los cuñados? ¿Cómo esa persona cercana que antes teníamos ese compañerismo, no? Entonces, por ejemplo, yo he comparado y digo, ¿cómo queda mi suegro? Seguiría siendo el suegro, y la pregunta como que da para dilatarse, ¿cómo así? Sí sigue siendo desde el punto de vista afectivo, pero legalmente ya no es. ¿Qué pasa con los tíos, con los primos? Todo eso es un desastre familiar. Las crisis hay que atenderlas, hay que ir al Dios del cielo. En las iglesias tenemos cantidad de familias que llegaron desbaratadas. Conozco casos de gente que llegó con 11 años de separación, totalmente pervertidos y todo, pero Cristo enderezó sus caminos y volvieron. Nació el amor, nació el respeto, nació la dignidad, nació el temor de Dios, y eso reconstruye, porque Cristo vino a eso, a deshacer las obras del diablo y a reconstruir la necesidad que hay en nosotros de mantener una familia. De manera que lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios. Si su familia está en crisis, busque al Dios del cielo, busque una iglesia, busque la palabra, y yo sé que Dios le bendecirá porque lo hemos visto, lo hemos experimentado y lo estamos viendo continuamente en nuestras congregaciones. Amigos, qué bueno. Antes de acudir a alguna otra persona, qué bueno es acudir, como ya se ha mencionado, al Dios del cielo. Hombre, si acudimos al Señor. Nunca a los brujos ni a los hechiceros. Eso agrava la situación. Sin duda alguna, eso hará porque a eso vino Satanás, a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pastores, el tiempo se nos fue, muy interesante. Qué doloroso que así sea, porque el tiempo, verdad, aquí es oro, pero qué bueno que hemos podido compartir de esto. Ok, pastor, gracias por estar aquí, pastor. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Pastor Dagoberto, qué bueno. Que Dios les bendiga y ojalá que estas palabras que mis compañeros y este servidor hemos traído hayan sido de ayuda para ustedes. Amigos, con la ayuda de Dios seguiremos charlando de la familia, porque es que es urgente hablar de ella. Hay mucho problema, mucha dificultad, y en ocasiones, amigos, uno ve que hay leyes que van en contra de la familia, y hay que salir a velar y a decir que la familia es lo mejor, y más cuando busca del Señor. Muy agradecidos, amigos, de verdad Dios les siga bendiciendo. Les recuerdo que le estamos esperando en las iglesias de Cañaveral, iglesia del barrio La Trinidad y Florida Centro. Un abrazo, bendiciones en Cristo. Amén.